con nosotros y que no dejen esos espacios vacíos. Tuvimos, y con esto concluyo, tuvimos este evento tan relevante de talla estatal que tuvimos regidoras de Mazapil, de Melchor Ocampo, de Concepción del Oro, de Plateo de Joaquín Amaro, de Pino, de Villarce, de todos los municipios más alejados tuvimos la presencia de la mayoría de las regidoras. Y nos hubiera gustado mucho que también tuviéramos mayor presencia de regidoras de Jerez, aunque hubo una compañera, porque precisamente es ponerse en el centro de estas capacitaciones y formaciones y abrevar los conocimientos para posteriormente impulsarlos desde sus municipalidades. Entonces, yo les agradezco mucho que el día de hoy nos reciban, que escuchen no solamente las regidoras presentes, sino también los funcionarios, y que todos juntos construyamos un mejor Jerez y construyamos sobre todo un Jerez más democrático. Muchas gracias. De esta violencia, ¿quiénes la pueden cometer? Y en caso de que si alguien se identifique como víctima, pues ¿a dónde puede acudir o qué le ofrecemos al momento de acudir a presentar esa denuncia para la protección de esos derechos políticos y electorales de las mujeres? Para nosotros es muy importante saber en cada municipio a donde acudimos, saber qué es lo que, no exactamente lo que pasa, sino cómo identifican la violencia, cómo la ven, cómo la perciben, porque el reto principal es saber reconocer que existe violencia política contra las mujeres. Y entonces siempre al iniciar este tallercito, pues hacemos un ejercicio de que ustedes nos comenten cómo identifican la violencia política aquí en Jerez. Y dejamos abierta la pregunta quién quiere participar, y así no quieren participar, luego empezamos a preguntar de manera evidente. ¿Quién quiere participar? Pues yo creo que tenemos una síndica, entonces la síndica. ¿Cómo la identifican? Ay, no, me agarraron en un balón, no. A ver, acá una persona. Bueno, buenos días primeramente. Pues que les digan la participación ante Cabildo, puede ser una de ellas. No sé, pues hay varias, pero una de ellas sí, es muy bien. Gracias. ¿Usted quería participar? Si quiere le ayudo. Si quiere, sí se escucha bien. Ok. La violencia de género puede comenzar desde la forma en que se dirigen hacia la persona que está hablando, sea hombre o sea mujer, en negarle su derecho de audiencia principalmente, como lo decía los síndicos, y más que nada en discriminarla en la forma de tratarla. Es principalmente donde se hace la referencia, donde se utilizan términos para poder denostar ya sea la mujer o hombre la forma que está hablando, o cortarle su participación en algún momento dado por creer que no están en la misma sintonía. Muchas gracias. ¿Alguien más de las regidoras? ¿Y quién puede ser víctima? Todos. ¿Todos están de acuerdo en que todos podemos ser víctimas de violencia política contra las mujeres? No, solo las mujeres. Las mujeres. ¿Y quién la puede cometer? Ahí sí, todas y todos, ¿verdad? Bueno. Bien, pues es que nos gusta hacer este análisis porque les digo, aquí lo más importante es identificar que estamos ante presencia de violencia, y no solo las víctimas, sino también personas que pueden darse cuenta que una mujer está siendo víctima de violencia y poder denunciar. No sé si está el titular del órgano interno de control, no tuve oportunidad de ver la lista. Está en su representación. Bueno, pues no me dejará mentir que la ley que nos regula a todas y todos los servidores públicos establece que la violencia política contra las mujeres en razón de género constituye una falta grave, ¿sí? Y también se nos sanciona de manera administrativa. Pero también dice esa ley que el servidor público que tenga el conocimiento de la comisión de un hecho que constituye algún delito, sobre todo en hechos de corrupción, que está ligado con la violencia política, y no denunciamos, pues también podemos ser sancionados por una falta no grave, ¿verdad? Entonces fíjense cómo también administrativamente pues estamos obligados a denunciar la violencia política contra las mujeres. Entonces,
vamos a iniciar. Ya nos decía la doctora María de la Luz que tenemos un tipo penal de violencia política contra las mujeres. Y créanme lo que a mí en lo personal no me llena de orgullo decir que tenemos un tipo penal para sancionar la violencia política contra las mujeres. ¿Por qué? Pues no debería de existir un tipo penal, que es lo más grave del derecho, con lo que más se nos castiga, para que las mujeres puedan participar en política libres de violencia. Porque no debería de existir esa restricción para poder abatirla. Ni deberían de existir todas esas acciones afirmativas y todo lo que se ha ido dando para que las mujeres puedan participar, obligando a los partidos políticos a que las postulen y obligando a servidores públicos o cualquier persona a respetar los derechos de las mujeres para que puedan participar. Y entonces, en abril del 2020 surge el delito electoral, cuando se da una importante reforma en materia político-electoral y donde se incluyen todas las leyes que protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres, el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, que es un concepto que lo vamos a encontrar en todas estas leyes que defienden los derechos políticos y electorales de las mujeres. Yo les preguntaba hace un momento, ¿y quién puede ser víctima? Y me dicen que todas las mujeres, y no es así. No todas las mujeres que estamos aquí podemos ser víctimas de la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Quién puede ser víctima? Pues empezamos con esas mujeres que participan en los procesos penales, en los procesos electorales para ocupar un cargo público que proviene del voto. Y entonces, pues las precandidatas, las candidatas electas y finalmente las mujeres en el ejercicio del cargo público que provienen de un proceso electoral. Y entonces, aquí en los ayuntamientos, ¿quiénes pueden ser víctimas? Las presidentas municipales, las síndicas y las regidoras. Conforme vamos avanzando en la presentación, quizás las mujeres que no ocupan estos cargos públicos se puedan ver identificadas con la conducta. Y no es que no se sancione, sino que se sanciona conforme al Código Penal. Puede ser un delito penal, por ejemplo, la discriminación, que va inmersa en la violencia política contra las mujeres, porque la violencia política es una discriminación hacia las mujeres, una violación a sus derechos humanos, ¿sí? Y también puede haber pues abuso de autoridad, abuso sexual, muchas conductas que pueden ser sancionadas conforme al Código Penal, ¿sí? Entonces, en esta lámina quisimos representar más o menos cómo vamos viendo visibilizada la violencia hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres aumenta o vemos los picos más altos cuando surgen las campañas electorales o es cuando más se percibe, no quiere decir que no existan. ¿Por qué? Porque en las precampañas, ustedes lo saben, los mensajes van dirigidas pues a los miembros de su mismo partido, ¿verdad? Pero ya en campañas políticas pues ya van dirigidos pues a toda la sociedad. Y entonces es cuando más violentadas son las mujeres. ¿Dónde surge o quiénes son los principales violentadores de las mujeres cuando se inicia el proceso electoral? Pues los propios partidos políticos son los más violentadores hacia las mujeres. Partidos políticos donde intervienen hombres y mujeres, porque tanto hombres y mujeres pueden cometer la violencia. Cuando les niegan los registros, cuando no las dejan participar, cuando las engañan en que firmen documentos para una cosa y luego aplican ese documento, por ejemplo, para que no presenten o renuncien a una candidatura. Donde no les dan los recursos públicos para que puedan hacer sus campañas. Y cuéntanos bien, sí, Sí, también. Es la principal ahorita, la violencia que se da en redes sociales y digitales, ¿sí? Pero fíjense cómo después de las campañas políticas, en el ejercicio del cargo público es donde más se detecta la violencia hacia las mujeres. En el evento que se tuvo el mes pasado, el fiscal general les hacía una pregunta a quien acudió y les decía a las mujeres qué era lo que más difícil se les hizo realizar: llegar a ese cargo público o permanecer en el cargo público. ¿Ustedes qué opinan?
que es más complicado. ¿Llega? Quiere decir que aquí no sufrimos violencia, ¿verdad? Porque luego vivir o desarrollarse en un ambiente de violencia hacia las mujeres durante 3 años es un verdadero suplicio. Bueno, sí. Aquí, como en esta lámina lo dice, en una campaña